Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Social Investor. Soy Cristina Triana y me escucha gracias a la realización de J. de los Cobos. La verdad es que la inversión responsable, si quitamos un poco las noticias sobre greenwashing que estamos teniendo las últimas semanas, solo nos puede dar buenos titulares en los últimos meses. Es cierto que evidentemente no está exenta a la volatilidad que estamos viendo en los mercados, pero si lo vemos desde la perspectiva de crecimiento, es muy notable. Y no solo los fondos, la inversión en artículo 8, la inversión en artículo 9, que eso está transformando a la industria, sino también una de sus especialidades, que es la inversión de impacto. El año pasado creció un 12% en España, ya tiene más de 2.400 millones, y para hablar de si estas cifras las vamos a seguir viendo o no, pues tenemos la suerte de que esté hoy con nosotros José Luis Ruiz de Munain, que es director general de SpainNav. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Un placer, Cristina. Gracias por la invitación. Contentos con el resultado de 2021 y esperáis un resultado similar en 2022. ¿Podemos ver esos niveles de crecimiento también? Sí, bueno, la verdad que somos muy optimistas y estamos muy satisfechos con el resultado de este estudio, de este informe que trata de dimensionar el volumen de la inversión de impacto aquí en España y que realizamos de la mano importante de ESADE, de la Escuela de Negocios, para darle rigor. La verdad que somos muy optimistas. Como bien decías, hemos experimentado un crecimiento del 12% respecto del año pasado y las cifras indican, a partir de la encuesta que hemos llevado a cabo con la industria, que esto va a seguir creciendo, ¿no? Cabe destacar particularmente el segmento del capital privado que está liderando este sector, que es el sector de la inversión de impacto, ¿no? Donde hay una quinta parte de los encuestados confían en aumentar el capital gestionado en más de un 50%. O sea que hay margen para mejorar esta cifra. Sí, hay margen. Además, conviene también destacar que como nosotros, y aquí me gustaría también incidir, ¿no?, en cómo nosotros entendemos la inversión de impacto, ¿no? Nosotros, como sabes, Cristina, formamos parte de una plataforma global que es el GSG, que responde al Global Steering Group for Impact Investment y que tiene su origen en 2013 en la cumbre británica del G8, donde los 8 países más industrializados del mundo deciden apostar por esto, ¿no? A partir de ahí, se emprende un camino y se define este concepto de la inversión de impacto de la mano del conocido como padre de la inversión de impacto, que es Sir Ronald Cohen y que es nuestro presidente a nivel mundial. A partir de aquí, el trabajo que nosotros realizamos aquí en España hasta la fecha ha analizado en profundidad 3 segmentos o 3 perfiles de inversores de impacto. En primer lugar, como mencionaba, el capital privado, venture debt, venture capital, private equity, pero también, y un perfil que en ocasiones no se tiene tanto en cuenta, son las fundaciones patrimoniales, aquellas que tienen una misión claramente social y que están poniendo a trabajar sus patrimonios precisamente alineando esas inversiones con esa misión social. Y por último también la banca ética, que lleva ya muchos años ahí, con entidades de referencia y que, como el oyente sabrá, pues nació en Holanda ya hace unos cuantos años. Aquí cada uno de estos perfiles ha demostrado un crecimiento respecto al año pasado distinto. En el caso del capital privado, y ahora daré una serie de cifras, este año asciende a 436 millones de euros de activos bajo gestión, un 18% total, y que ha mostrado un crecimiento del 33%. En segundo lugar, y que supone el grueso de este tipo de inversión, de este tipo de finanzas de impacto, como decía, es la banca ética, con algo más de 1.600 millones y un crecimiento del 10%, y las fundaciones que se abren camino con un total de 230 millones que representan en torno al 10% y con un crecimiento del 3%.
Y adicionalmente tenemos algunos otros vehículos que hemos identificado de titularidad pública, también plataformas de crowdfunding que representan tan solo el 3%. Esto es importante mencionarlo porque nosotros a día de hoy, como digo, hemos centrado nuestros esfuerzos en analizar estos 3 segmentos, lo cual no quiere decir que haya otros tipos de activos que también puedan ser considerados como la inversión de impacto, principalmente la renta fija, bonos sociales, bonos sostenibles. Nosotros vamos de la mano del GSG a nivel global, donde se está haciendo también este análisis de la industria de la renta fija y cuál es su aproximación a la inversión de impacto. Aquí en España hemos identificado un par de iniciativas, de ejemplos muy interesantes que si quieres comentaremos luego. En fin, por resumir, somos optimistas y sí que pensamos que este sector va a crecer. Sí, una de las cosas que se dice es que la inversión responsable ha llegado a España un poquito por detrás, ¿no?, que a otros países europeos. Cuando estamos hablando en concreto de la inversión de impacto, ¿cómo estaría España respecto a Europa? Sí, efectivamente, la inversión de impacto yo diría que ha llegado en torno a 10-15 años tarde a España. Los pioneros fueron los británicos, que ya empezaron con esto en torno al año 2000, como decía, de la mano de Sir Ronald Cohen. También Francia, Alemania. Incluso nos sorprendería que llegó incluso antes a Portugal que a España, ¿no? Que uno le podría sorprender, pero realmente los portugueses tal vez por su herencia británica han sido más avanzados que nosotros en este sentido. Pero por arrojar, si quieres, algunas cifras, Cristina, y aquí también es importante matizar que la metodología de cara a la medición de la inversión de impacto no está en Europa tan estandarizada como sí que lo pudiera estar en materia de lo que son las inversiones sostenibles, ¿no? A empezar porque hay una regulación y en lo que es inversión de impacto es un mercado todavía emergente que, bueno, hay un cierto debate metodológico. Estamos hablando en Holanda, que son un poco los que han sido los pioneros también en finanzas sostenibles, de en torno a 116.000 millones de euros. Ojo, aquí de los cuales 75 son fondos de pensiones, porque la industria allí de fondos de pensiones es potentísima y están muy avanzados y claro, cuando ya trabajas con los fondos de pensiones ya la cifra explota, ¿no? En Reino Unido estamos hablando de 58 billones, ¿vale? Ahí han metido también parte de activos cotizados y bonos verdes. Es algo que, como decíamos, aquí en España tenemos previsto hacer en el medio plazo. Todavía no estamos ahí porque queremos ir paso a paso y hacer las cosas bien. A los ingleses les ha costado 15 años. En Francia estaríamos hablando de 24 billones. Es verdad que hay la cooperación al desarrollo francesa es muy potente, la cooperación financiera, y han metido una buena parte de la inversión de impacto francesa en países emergentes, ¿no? Pero conviene también ahí destacar que gira en torno a los 1,7 billones, 1.700 millones en empresas no cotizadas. Y ahí es cuando se aproxima la cifra española, que como decíamos antes son 2,4 billones, 2.400 millones. Por lo tanto, diría que todavía vamos un poco por detrás, pero bueno, que ya podemos empezar a codearnos con nuestros países vecinos y a sacar un poco pecho de este sector aquí en España emergente. Has hablado de dos cosas: regulación, metodología, y claro, es una pregunta. Estamos viendo muchas noticias sobre greenwashing o greenwashing. ¿Esta regulación o regulación, la inversión del PAT, la hace más? ¿Hay más riesgo de greenwashing o no en esta parte de la inversión responsable? Bueno, yo en primer lugar creo que es importante matizar a qué segmento nos estamos refiriendo. Ahora mismo hay una regulación en materia de finanzas sostenibles que a nuestro entender está sobre todo muy enfocada a los mercados de capitales, en activos cotizados y no tanto al capital privado, si bien el capital privado también tendrá que acogerse a esta regulación, ¿no?
Así que bueno, diría que lo que se refiere al segmento de capital privado, hay menos riesgo, pensamos, de greenwashing y de impact washing, que decimos nosotros, porque al final el capital privado es mucho más trazable y es también, digamos, pudiera ser más transparente, o sea, más trazable en cuanto a que el efecto que el inversor pueda tener en la empresa en la que invierte es mucho más trazable y más palpable del que si tú inviertes en un mercado secundario, ¿no? Porque al final son transacciones que incluso se pueden dar en milésimas de segundo. Sin embargo, por otro lado, es verdad que la regulación europea en materia de inversión sostenible es una apuesta muy importante que está haciendo Europa. Hablamos de las taxonomías, de la SFDR, que son pasos muy importantes en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, diría que desde nuestra óptica tenemos que seguir todavía trabajando en entender muy bien, bueno, taxonomías y concretamente SFDR, artículo 9, hasta qué punto se puede entender como inversión de impacto o no, porque es verdad que el planteamiento aquí es que todos los fondos de inversión de impacto debieran ser artículo 9, sin embargo, no todos los artículos 9 son inversión de impacto. Por lo tanto, hay riesgo, por supuesto, pero también hay cada vez una mayor apuesta por la transparencia y también la regulación que ayuda pues, en evitar el green y el impact washing. Has hablado varias veces del capital privado como parte, digamos, de la actividad de la inversión de impacto, pero ¿qué alternativas tiene el inversor minorista para acercarse, digamos, a este modelo de inversión? Sí, bueno, aquí recientemente hemos conocido una rebaja que ha hecho el gobierno de 100.000 a 10.000 euros para que inversores minoristas puedan invertir en capital riesgo. Que no es exactamente el minorista, no es exactamente el retail, porque no cualquiera puede invertir. Estamos hablando más de lo que se conoce como la banca personal. No es ni clientes de banca privada, ni altos patrimonios, ni tampoco es el retail que acude a la oficina, ¿no? Sino que es... Entonces, bueno, eso es un paso pues, importante y que va por el buen camino. Esto aplica a todo el tipo de capital riesgo, no solo el de impacto, pero es verdad que cada vez hay más apetito por la sostenibilidad, entonces esta rebaja de 100.000 a 10.000 euros sí que puede suponer pues, un impulso importante y ese acceso al minorista. Hay otros esquemas todavía minoritarios en España, como es el crowdfunding. ¿Vale? Tenemos 2 o 3 ejemplos aquí en España muy, muy interesantes. Y luego, por último, nosotros estamos estudiando a fondo un modelo francés que nos resulta muy interesante, que son conocidos como los fondos 90-10. Esto es una regulación que tiene ya 15 años en Francia y que básicamente de lo que trata es que aquellas empresas privadas con planes de previsión para sus empleados están obligados, de entre el catálogo de esquemas de previsión, a ofrecer este esquema de los 90-10. Y lo que trata es de el dinero del ahorrador se invierte en un 90% en activos cotizados ASG, artículo 9 ahora, y un 10% en capital privado, en fondos de impacto social. Esto llega al minorista, básicamente a los empleados de las compañías, por lo tanto también es ese segmento, es otro cauce, no es el de la banca, pero es otro cauce que es muy interesante, ¿no? Esto ha movilizado en Francia más de 900 millones para los fondos de capital privado, y en torno a 9.000, 10.000 en inversión sostenible, ¿no? Y es un segmento es un esquema que está demostrando muchísima fuerza y un crecimiento muy importante, un apetito por parte de empleados de estas compañías. Y bueno, ahora que en España también tenemos el debate de las pensiones y también de los planes de pensiones privados, pues pensamos que es un momento también de dar a conocer este tipo de iniciativas. ¿Y se lo estáis planteando al ministro o a Escrivá o todavía no? Como alternativa ahora que ya está desarrollando todos los planes de empleo. Estamos en ello. Estamos en ello. A ver si hay suerte y nos escuchan.
También nos hemos aproximado el gobierno está ultimando un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles. Queremos y demandamos que la inversión de impacto sea incluida en este Plan Nacional de Finanzas Sostenibles y que además no solo se haga referencia acaso a lo verde, sino también a lo social, que pensamos que es una cuestión que está un poco desatendida, ¿no? De la ESG, la gobernanza, bueno, ya llevamos unos años atrás por lo que sucedió, ¿no? En aquellos años. Enron y todo lo que vino. Exacto. El medio ambiente, yo creo que París 2015 fue un hito muy importante. Es verdad que ahora es un batacazo muy importante con las implicaciones de la guerra en Ucrania y todo lo que está aconteciendo allí. Pero bueno, como digo, pues somos optimistas. Bueno, pues ya nos tenéis que contar qué feedback tenéis para que realmente el Plan de Finanzas Sostenibles español pues también tenga un papel relevante en la inversión de impacto. A ver si está ahí. Ya iremos hablando sobre ellos. Tenemos también a la vuelta de la esquina otro cambio normativo, que es la MiFID verde. Bueno, que se ha hablado mucho si se debería retrasar, no se debería retrasar, para que pues los productos 8 Plus puedan ser, existen, no existen, que se puede comercializar, que no. ¿Será también, pensáis que puede colaborar a ser un catalizador para la inversión de impacto en España? Sí, a ver, la nueva MiFID incorpora este test de idoneidad, ¿no? Que contempla básicamente 3 supuestos. Las taxonomías, la SFDR y lo que se conoce como las PIAs, que son la exclusión de daños negativos. En ninguno de estos 3 supuestos se habla de inversión de impacto per se. ¿Vale? Es verdad que la aproximación más cercana es el artículo 9 de la SFDR, como comentábamos antes, pero también, como comentaba antes, todo debiera ser, pero no todo es. Entonces, en cualquier caso, sí que es positivo. La cuestión va a ser aquí el cuello de botella cuando se lancen estos test de idoneidad y se palpe realmente el apetito del ahorrador, hasta qué punto puede haber una demanda enorme por máxima preferencia por la sostenibilidad y las entidades realmente estén listas para ofrecer todo eso o para cumplir con esa demanda. Y ahí es donde se da el riesgo conocido como el impact washing y el greenwashing, donde se empiezan a vender cosas que no son. Pero bueno, en cualquier caso son muy buenas noticias, es mucho mejor eso que nada. Entonces es un camino a recorrer. La inversión de impacto está al final de ese túnel, pero recibimos con satisfacción esta regulación. Lo has apuntado antes, has hablado un poco de cómo las inversores de impacto pueden tener un impacto directo en las compañías, y no te quería dejar de preguntar por eso, es decir, cómo un inversor de capital riesgo con perspectiva de impacto puede transformar o puede ayudar, puede colaborar a cambiar, incluso a transformar por dentro una empresa en la que participa, en la que toma una participación y forma parte del consejo. Sí, bueno, la inversión de impacto, tal y como la entendemos, es una inversión transformadora y lo que busca es llegar a mercados que decimos desatendidos o desabastecidos, ¿no? Porque otros tipos de capital no llegan. Entonces, en ese sentido, este interés por parte del inversor lo que pensamos que va a empujar a las empresas y ahí las pymes van a jugar un papel fundamental porque suponen el 90% del PIB español, a incorporar en primer lugar y como línea base criterios ASG, pero también a innovar en cuanto a los servicios o productos que ofrecen, haciéndolos pues más sostenibles y también a través de una mayor eficiencia, donde aquí todo el tema de los datos va a ser la digitalización de la pyme, que en teoría está por llegar con todos los fondos de recuperación de Next Generation. Va a haber un cambio importante y se empiezan a dar las herramientas que antes igual solo se daban en las grandes compañías. Ahora la pyme en teoría va a empezar a tener acceso y eso puede ser un catalizador muy importante
para esa transformación hacia el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, sí que es un camino que, si cada vez tenemos más emprendedores y startups que piensan en sostenibilidad, y tenemos también a las grandes corporaciones que están incorporando la sostenibilidad en sus consejos de administración, también el elemento central de la economía, que es la pyme, debería también seguir ese camino. Qué camino más importante para nuestra economía y qué difícil, porque también pues lo estamos viendo, ¿no? Que muchísimas empresas pequeñitas, pymes, autónomos, pues la verdad es que con todo el reto económico de los últimos años, pues ya la sostenibilidad yo creo que los deben escuchar, se les debe hacer un poco cuesta arriba, pero merecerá la pena y bueno, si encuentran inversores que les pueden ayudar, pues bienvenidos sean. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en este episodio. Tendremos que volver a hablar, pero tenemos que hablar del Plan de Finanzas Sostenibles de España, del papel de la inversión de impacto y del crecimiento que se le espera. Pues un placer, Cristina, por invitarnos y encantados de volver. Gracias. Y a usted, pues muchísimas gracias por escucharnos o vernos, que puede tener la doble alternativa, y le espero en el siguiente capítulo del podcast de Social Investor. Que tengan buen día, noche, madrugada. Hasta pronto.